El gremio de restaurantes del país se declaró en cuidados intensivos. En lo corrido de la cuarentena, 7.000 establecimientos han cerrado definitivamente. Confían en que el panorama mejore con el confinamiento inteligente anunciado por el presidente. Para los restauranteros del país, el 27 de abril, cuando se espera reinicien algunas actividades comerciales, podría ser el inicio de la reactivación de sus negocios. Vemos con muy buenos ojos la iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Salud de poder establecer protocolos de bioseguridad. Sin embargo, los 24 días de cuarentena obligatoria han pasado factura. Las pérdidas durante esta época de cierre de la industria gastronómica ascienden a 560.000 millones de pesos, cifra que no tiene en cuenta ni lo que está relacionado con los cierres definitivos, que en este momento ya tenemos reporte de más de 7.000. Los empresarios aseguran que el servicio a domicilio no ha mejorado las finanzas, pues incluso en la época de las vacas gordas solo representaba el 12% de las ventas. Nos sirven para poder seguir prestando el valioso servicio de alimentación preparada a una población que no puede cocinar o no sabe cocinar, y lo otro que nos ayuda a sostener empleos. El gremio, por lo pronto, baraja alternativas. O atender máximo la mitad de la gente que se recibía en un local, en un restaurante, y despachar los pedidos de los clientes no solamente vía domicilio, sino a través de las modalidades de take-out y drive-thru. No será raro entonces que de ahora en adelante, y como ya pasa en China, nos enfrentemos a un triste hábito para muchos: comer solos. Continuamos con las noticias. La Organización Mundial de la Salud invitó a Colombia a ser parte del proceso para hallar una vacuna contra el COVID-19. El presidente Duque también dio detalles de los protocolos de aislamiento inteligente. Paula Ardila, vuelvo contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni, televidentes. Según explicó el presidente Duque, hoy tuvo una videoconferencia con dos delegados muy importantes de la Organización Mundial de la Salud para evaluar no solamente cómo Colombia ha venido enfrentando la crisis y todas las medidas que ha tomado aquí a nivel interno, sino para hacerle una invitación al país para que haga parte de esos avances y estudios científicos que puedan llevar al mundo a la obtención de una vacuna. Quiero destacar también que en la conversación hubo una invitación clara a Colombia para vincularse con toda la red de investigadores en lo que son las investigaciones para el desarrollo de una vacuna. Le explicamos al doctor Tedros y a su equipo que encantados vamos a participar. Aquí hay una experiencia científica importante en Colombia y también queremos unirla a ese grupo de expertos globales que permitan acelerar el desarrollo de una vacuna. Y quedamos también en avanzar con otros centros de investigación de América Latina para que tengamos una coordinación y que América Latina participe activamente en el desarrollo potencial tanto de una vacuna como de un tratamiento efectivo. Y también fijamos con la Organización Mundial de la Salud que ellos quieren hacer un seguimiento y un acompañamiento a las medidas que nosotros adelantemos en todos los protocolos que tengamos sectoriales y en poder ir recuperando vida productiva de la misma mano con la que salvamos vidas y con la que contenemos la propagación exponencial de este virus. Pues bien, el presidente Duque también dijo que la Organización Mundial de la Salud reiteró que Colombia sí ha tomado de manera oportuna todas las medidas para la contención y también obviamente para la mitigación del virus COVID-19. Por eso esta invitación tan importante. Siga usted con más información a esta hora de la noche. Paula Ardila, Red Más Noticias. Gracias, Paula. A propósito de este tema, el gobierno analiza qué sectores serán los primeros para comenzar a reactivar la producción, los cuales se irían sumando los renglones que no han parado, como por ejemplo los servicios públicos, transporte, agricultura y los servicios médicos. Con la premisa de que la sociedad no se puede mantener encerrada ni la economía quieta, el gobierno prepara el ingreso de algunos sectores a la actividad productiva, una vez las condiciones lo permitan. Con la opción de una apertura global
muy sistemática, muy gradual y muy controlada. El propio presidente Iván Duque ha insistido en que se puede mantener un aislamiento preventivo, pero inteligente, y recuerda que para algunos sectores el teletrabajo es la primera opción, pero vendrán más para mantener el movimiento de la economía. Así lo han hecho países como Alemania, Holanda o Suiza. Primero es importante enfatizar que la salida de la cuarentena debe ser de manera gradual y solamente a partir del cumplimiento de una serie de condiciones. Hay que superar la emergencia del COVID-19 para que toda la economía no solamente se reactive, sino vuelva a tener confianza. Sectores como domicilios y la producción agrícola, que están funcionando, seguirán en primera línea. En el área de transporte público se estudiarán algunos cambios para reactivarlo de manera más segura. Renglones del área de energía y de obras de infraestructura como vías y construcción en general también figuran en la lista que se estudia entre los que deben comenzar a moverse un poco más. Creemos que el sector idóneo en este sentido es el sector de la construcción. Un sector que no solamente abarca las edificaciones, sino también las obras civiles muy importantes como jalonadoras de la actividad económica. Algunas áreas de centros comerciales, como se hace en otros países, siempre que estén claramente definidos los protocolos de seguridad, no permitir aglomeraciones y que se habilite la infraestructura que se requiere de condiciones de acceso e higiene. Sobre el tema, algunos expertos sostienen que no es solo el trabajo del gobierno, sino que la autorregulación de las empresas entra a jugar un papel trascendental, ya que allí será donde se deben cumplir las medidas integrales para la protección de las personas. Los temas de manejo de crisis con la entrega de elementos de protección personal, organizacionales como los nuevos turnos de trabajo y de responsabilidad al cumplir al pie de la letra los protocolos que se definan, deben hacer parte del trabajo que está por venir. Hay que tener claro que si reaparece el riesgo en algún sector, la cuarentena más drástica se reactiva. Bueno, ahí lo ven, poco a poco el gobierno está empezando a plantear cuáles pueden ser los lineamientos para ir haciendo esa apertura gradual, selectiva, inteligente de los sectores de la economía. Hay un principio básico en todo esto. Aquellos sectores que sean grandes generadores de empleo y que tengan bajo riesgo de contagio son los sectores que se abrirían de primeros. Eso es difícil de lograr, por supuesto, porque ustedes se dan cuenta inmediatamente. Si son grandes generadores de empleo es que concentran mucha gente, concentran mucha mano de obra. Y si concentran mucha gente y mucha mano de obra, el riesgo de contagio es alto. Entonces no son tantos los sectores que cumplen con las dos condiciones de ser grandes generadores de empleo y tener bajo riesgo de contagio. Ahora, el bajo riesgo de contagio no solamente tiene que ver con la densidad de trabajadores, sino con la aplicación de unos adecuados protocolos de distanciamiento, de higiene, de turnos, de cuidados. Esos protocolos se han venido diseñando desde hace más o menos 2 semanas y media, casi 3 semanas, por parte de distintos gremios en el sector privado. Sector por sector, el sector privado o los empresarios han ido diseñando sus protocolos, confrontándolos con estándares internacionales, discutiéndolos con el gobierno para ver cómo se pueden cumplir de manera más o menos razonable esas aperturas sin que haya demasiados riesgos. Ustedes ya saben, abriría y ha estado abierto de hecho el sector agropecuario, abriría el sector de alimentos que ha estado abierto en gran medida, aunque con problemas logísticos en algunos casos. Hay 2 sectores críticos que son grandes generadores de trabajo y que generan muchos encadenamientos alrededor de la economía, que son el sector de las edificaciones de vivienda y el sector de la infraestructura. En ambos casos se están diseñando protocolos muy importantes y muy serios, por lo menos, para poder seguir adelante. Pero hay 2 problemas. Uno de ellos, por lo menos en la construcción de vivienda hay mucha subcontratación. Yo soy el dueño del proyecto, lo gerencio, logro la fiducia, etcétera, etcétera, y después subcontrato la ejecución y no podría, por lo tanto, tener un control tan claro sobre los protocolos de seguridad y de aislamiento. El otro problema que hay de por medio es que ustedes saben que es posible que se vengan algunas cuarentenas de aquí a final de año, un par de cuarentenas más. Un estudio de la Universidad de los Andes dice que es mucho más efectivo para aplanar la curva tener una serie de cuarentenas graneadas a lo largo del tiempo que una gran cuarentena larga que después liberaría la salida de la gente y haría aumentar la curva. ¿Por qué eso es problemático? Porque hay proyectos de ejecución, de producción, de mantener maquinarias prendidas, de tener largo aliento en las etapas de producción y de construcción, que no admiten que haya un mes sí, un mes no, un mes sí y un mes no. Por lo tanto, el gobierno tiene por delante todo un sudoku para armar sectores, tiempos, uso de cuarentenas, etcétera, etcétera. Esperemos que en estos 10 días que quedan antes del 27 de abril logre diseñarlos de la mejor manera posible. Paula, quiero preguntarle qué fue lo que pasó con los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y la alcaldesa Claudia López. Ahí hay un rifirrafe.
Sí, señor, hay un rifirrafe y mire, la historia resumida es la siguiente. Todas las IAS que usted mencionaba emitieron un comunicado en el que desmintieron que le hubiesen dado la orden a la alcaldesa Claudia López de frenar los giros que estaban contemplados dentro de este programa del ingreso solidario para las personas vulnerables en la capital. La alcaldesa había hecho unas declaraciones públicas en las que había dicho que esto había sido así, que como había problemas en el aplicativo de la base de datos, pues que estos órganos de control le habían dado la directriz de que frenara esos giros. Pues se han pronunciado de manera conjunta. Esto es un comunicado que firman estos tres entidades donde le responden a la alcaldesa, desmienten la situación, pero además recuerdan que no es competencia de ellos coadministrar esos recursos. Tras la polémica que se produjo luego de que miles de familias denunciaran que no les habían entregado los giros, la alcaldesa aseguró que se trataba de un error en la base de datos del Sisbén. Desafortunadamente, en el aplicativo del Gobierno Nacional sí hubo esa dificultad y los organismos de control ordenaron parar los giros. Pero a través de un comunicado conjunto, los tres entes de control aseguraron que el argumento de la mandataria carece de fundamento. Los órganos de control no han dado orden a la alcaldesa de Bogotá de suspender los giros correspondientes al subsidio denominado ingreso solidario. Se debe recordar que no es competencia de la Fiscalía, la Procuraduría ni de la Contraloría coadministrar. La responsabilidad por la toma de decisiones públicas, uso y destinación de recursos, tanto como la contratación, corresponde a las autoridades administrativas en el marco de la ley. Las tres entidades reiteraron que la suspensión de las ayudas se produjo única y exclusivamente por una decisión autónoma de la Alcaldía de Bogotá. Bueno, pues los organismos de control salieron a desmentir a la alcaldesa Claudia López. Acuérdense ustedes, la alcaldesa había dicho: yo no hemos podido en mi administración repartir todas las ayudas monetarias que habríamos querido porque los organismos de control nos dijeron: quédense quietos ahí, hay problemas con las bases de datos. Ahora los organismos de control sacan tremendo comunicado de prensa diciendo: nosotros no le hemos dicho a nadie que pare absolutamente nada, nosotros no cogobernamos, nosotros hacemos controles, pero no somos responsables de las decisiones de los mandatarios. Allí hay un grupo de personas o parte de la opinión pública que dirá: claro, ahí está pintada la alcaldesa, y ahí se terminó enfrentando. Los organismos de control le dijeron en su buena hora que estaba diciendo mentiras y ahí está pintada. Bueno, eso es cierto por una parte, o por lo menos que queda la confrontación entre los dos. Por otra parte, metamos dos elementos de contexto para ser equilibrados en esta discusión. Uno de los elementos de contexto: ¿cuál fue el problema original? Acuérdense ustedes que las listas de ingreso solidario, que las fue diseñando Planeación Nacional para llevar ayudas, para prácticamente duplicar las ayudas o las personas y las familias a las que le llegan ayudas de parte del gobierno nacional, terminaron teniendo problemas y empezó a haber denuncias que las cédulas, salían cédulas 1111, 0000333 y que esas cédulas eran falsas o eran espurias o no le correspondían absolutamente a nadie. Planeación Nacional, también para ser justos, dijo lo siguiente: es cierto que existe ese problema con las cédulas, pero no se ha cristalizado en un problema en la entrega de las ayudas, es decir, no se ha finalmente cristalizado en una dilapidación de los recursos públicos. Vamos a corregir el problema de las cédulas, estamos cruzando con otras bases de datos y vamos a seguir adelante. Pues finalmente Planeación, hace apenas unas cuantas horas, el día de ayer, terminó depurando las listas y terminó entregándole listas a la alcaldesa. La alcaldesa, por lo tanto, sí tenía por medio un problema con el número de las cédulas y la idoneidad de las listas. Otro elemento a tener en cuenta: no obstante el problema de las cédulas y el problema de las bases de datos, el programa de la alcaldía se ha cumplido más o menos en un 60%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que el objetivo es entregarle a 500.000 familias ayudas monetarias, grosso modo 500.000 familias, y hasta el momento se han entregado 260.000. Por lo tanto, tampoco es cuestión de decir la administración no ha hecho absolutamente nada. 260.000 familias con unas ayudas monetarias que son adicionales a las que está entregando el gobierno nacional es un logro importante. Además de eso, le ha entregado mercados a más de 1,5 millones de familias, a más de 1.700.000 familias, que tampoco es algo despreciable. Obviamente, nada de eso borra el problemita de decirle a los organismos de control, que fueron los responsables de que se retrasara durante una semana esta entrega de ayudas por parte de la alcaldía. Vamos a ver si ahora que los organismos de control han dicho: nosotros no paramos ese programa, y ahora que el gobierno nacional ha entregado finalmente las listas depuradas, si se ponen al día. La alcaldesa ha dicho: el próximo lunes nos ponemos al día. Vamos a estarlo registrando y analizando aquí mismo.
Bueno, nada que hacer, así están las cosas entonces en este nuevo rifirrafe, Giovanni, entre la alcaldía y los órganos de control. Pero hablemos de economía, Giovanni. ¿Es cierto que la economía colombiana iba creciendo sobre el 4%? Sí, Paula, la economía colombiana iba bien. La crisis actual dañó la buena marcha con la que veníamos. De acuerdo con un indicador de seguimiento del DANE, la economía creció 4.1% en los 2 primeros meses del año, enero-febrero. Según este reporte, en enero y febrero las manufacturas, el comercio y productos agrícolas diferentes al café, así como el carbón, mostraban un importante dinamismo que la pandemia del coronavirus pues frenó en el mes de marzo. El DANE explicó que el índice de seguimiento de la economía proporciona una medida de evolución de la actividad real de la economía colombiana en el corto plazo. Este 4.8% junto con el 3.5%, que fue el crecimiento que nos dio la foto que le dimos a la generación de valor agregado en el mes de enero, muestran que sumados enero y febrero, la economía venía creciendo al 4.1%. Increíbles esos tiempos en los que la economía colombiana venía creciendo también. No más en febrero, hace apenas un poquito más de un mes, veníamos creciendo al 4,5%. Como lo estábamos haciendo, íbamos a lograr un 3,5% de crecimiento en todo el año. Habrá algunas personas que dicen, ay, pues ya para qué echan esas cifras y ya no sirve absolutamente de nada. Ojo, porque detrás de esa cifra hay unas condiciones de crecimiento que nos pueden ayudar a diferenciarnos del resto de América Latina. A todos nos va a ir mal este año, ténganlo por presente. Todos vamos a tener crecimiento negativo este año, pero unos más que otros. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en las cifras que sacó esta semana y que destacamos en este noticiero, dice que la economía colombiana se contraería este año 2,4%. Los países que siempre han estado disputando con nosotros el mejor comportamiento de América Latina en los últimos años, Chile y Perú, 4,5% de contracción. Colombia 2,4%, Chile y Perú 4,5%. Eso muestra que no estamos tan mal. Y fuera de eso, si uno se va a hablar de Brasil y Argentina, que decrecerían este año alrededor del 5%, o de México, que decrecería este año 6,6% según el Fondo Monetario Internacional, nos muestra que estamos mal, pero no tan mal como el resto del vecindario. También habrá quien diga, mal de muchos, consuelo de tontos, y ahora viene este tonto fuera de eso a decir que no estamos tan mal, vamos a contraernos 2,4%. Lo que hay detrás del crecimiento colombiano puede ser clave para que no nos dé tan duro este año o el año entrante la recuperación. Número 1, el tema de la inversión privada. Recuerden ustedes que la inversión privada venía creciendo más o menos el doble de la economía en términos reales gracias a las gabelas que le había dado la reforma tributaria a la inversión, a la compra de bienes de capital. Eso por ahora se mantiene. En este momento nadie está pensando en invertir, por supuesto, pero ese es un elemento que en caso de mantenerse podría permitir que rebotara la inversión y rebotara la economía de manera más vigorosa que en el resto de países. Punto número 2, el consumo privado. El gran motor de la economía colombiana durante los últimos tiempos. Puede ser que rebote o puede ser que no. Ustedes dirán, pero con ese desempleo que se va a pegar semejante disparada, es probable que no rebote de manera fuerte. Pero si el país logra conservar empleos de manera razonable durante esta crisis, lograría que el consumo volviera a reactivarse de manera por lo menos decente. Allí yo no soy tan optimista ya, porque las medidas que ha establecido el gobierno para salvar el empleo y para rescatar el empleo, que son créditos y no subsidios a la conservación del empleo, puede ser que no sean tan efectivas. Ahí tendríamos un punto negativo. Pero el tercer elemento que nos diferencia del resto de América Latina, por lo menos de buena parte de esos países, es la credibilidad internacional. Sí, nos bajaron la calificación de riesgo las calificadoras, pero todavía tenemos una nota que pasa el grado de inversión. Eso quiere decir que todavía podemos optar por un préstamo de 11.000 millones de dólares frente al Fondo Monetario, todavía podemos buscar otra clase de préstamos en los organismos multilaterales, y eso sin lugar a dudas ayudaría a que la caída no fuera tan grande y la recuperación no fuera tan difícil como en el resto de países de América Latina. Evidentemente, aunque suene a bobada lo que voy a decir, y ya lo dije, cuando hay mal de muchos, el consuelo es de aquellos pocos que logran hacer las cosas un poco mejor, y por el momento ese parece ser el caso nuestro. Por urgencia de adoptar decisiones para la protección de derechos fundamentales, la Corte Constitucional levantará los términos judiciales que habían sido suspendidos como parte de las medidas de urgencia frente al COVID-19. Los términos correrán con normalidad
para poder conocer de las demandas de inconstitucionalidad y las acciones de tutela en casos específicos como protección de los derechos fundamentales, casos de complejidad con urgencia de pronunciamiento o decisión de la Corte, entre otros. Y hoy el expresidente Andrés Pastrana formuló una propuesta que ha despertado amores y odios en las redes sociales. A través de su cuenta en Twitter, el exmandatario escribió: Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con el país en cuarentena es hora de fumigar las 250.000 hectáreas de coca. Es bueno y sano. Esta semana, durante una sesión virtual del Congreso, el ministro de la Defensa había informado que se avanzan los trámites para reanudar la aspersión aérea con glifosato, cumpliendo con los requisitos de la Corte Constitucional. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Sigue siendo crítica la cifra de fallecidos en los Estados Unidos. Por primera vez, un país del mundo registra más de 4.000 muertos en 24 horas. Y a eso súmele lo que habló Condoleezza Rice, la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, señalando a China. Paula, ¿cómo es la historia? Mire, de todo un poco ha pasado en las últimas horas en lo que tiene que ver con Estados Unidos, el coronavirus y China. Usted ya lo decía, las cifras crecen y crecen desafortunadamente en este país. 36.000 víctimas mortales suma ya Estados Unidos en todo su territorio y con este récord que es aterrador de 4.491 muertes en solamente un día. El primer país en sobrepasar esa cifra de muertos de los 4.000. Pero sí, también habló la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, haciendo unas afirmaciones bastante fuertes, porque lo que ella asegura es que China silenció a todas las personas que quisieron alertar a tiempo sobre la presencia de este nuevo coronavirus. Y resulta que habla de esto públicamente la señora Condoleezza Rice justamente cuando China actualiza la cifra de muertos por coronavirus allí en su país. Y esa actualización lo que nos da pues es que la cifra se eleva, Giovanni, casi que en un 45%. Dice China y argumenta China que es que ellos no habían tenido la oportunidad de contabilizar a las personas que habían fallecido en casa. Lo cierto es que crecen y crecen las dudas sobre China. Un récord mundial de fallecimientos en un día a causa de coronavirus registró Estados Unidos con 4.500 muertes en 24 horas. Es casi el doble de los 2.569 registrados el miércoles. Con casi 34.000 muertes por COVID-19, Estados Unidos es el país del mundo con la mayor cantidad de víctimas mortales, seguido por Italia con más de 22.000, España con más de 19.000 y Francia con más de 17.000. El estado de Nueva York registró 630 nuevas muertes en 24 horas y las cifras de hospitalizaciones aún no disminuyen. Entonces, eso es menos personas en el hospital, menos personas entubadas, pero aún hay 2.000 personas caminando por la puerta del hospital. Y si lo notan, se mantuvo en la misma proporción durante varias semanas. La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice dice que no hay que permitir que China cambie el relato sobre lo que hizo con el COVID-19 y acusó al gobierno de Xi Jinping de encubrir el inicio de la pandemia y que además deben rendir cuentas a la comunidad internacional. No debería sorprendernos que cuando esto sucedió en Wuhan, ellos silenciaron a los pequeños sistemas que intentaron enviar una alarma. ¿Se imaginan ustedes que esas personas hubiesen sido silenciadas en Estados Unidos o en cualquier país, Alemania o Brasil? No alguien hubiese llevado a la prensa esa información y hubiese hecho saber que había un problema. Pero los chinos hicieron lo que hacen los autoritarismos, silenciaron a quienes estaban intentando enviar la alarma. Entre tanto, China sigue en el ojo del huracán por cuenta del manejo al inicio de la pandemia y la información relacionada sobre la misma. En medio de las críticas y tras una revisión de cifras, anunciaron 1.300 muertos adicionales. Aseguran que no hubo ningún tipo de encubrimiento y que la cifra aumentó por cuenta de los pacientes que murieron en casa y que no fueron contabilizados en las cifras oficiales de fallecidos en los hospitales.
En las primeras etapas de la epidemia, algunos hospitales no pudieron conectarse con el sistema de información de prevención y control de enfermedades de manera oportuna. Los hospitales estaban sobrecargados y el personal médico estaba ocupado tratando a los pacientes. Hubo algunos informes demorados, informes perdidos e informes falsos, pero nunca ha habido encubrimiento y tampoco permitiríamos un encubrimiento. Elevaron la cifra a un total de 4.632 muertes y 82.692 casos confirmados. Y además de Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido son también ahora ese nuevo foco de atención por cuenta del coronavirus. Por un lado, Rusia registró 800 víctimas fatales en las últimas horas, mientras que Rusia registró 4.000 casos de contagio de COVID-19 ya confirmados en tan solo un día. Todo esto pasa, cifras que se conocen y que se actualizan, cuando también la Organización Mundial de la Salud pues emite una alerta en la que señala que estaría repuntando el coronavirus a nivel global. Tras varios días de descenso en la tasa de muertos y de contagiados a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 está repuntando. Los contagios ascendieron a más de 2 millones, 84.000 más que en la jornada anterior, lo que confirma el repunte de la pandemia en el planeta, tras 4 jornadas en las que se bajó unos 70.000 casos diarios. Con equipo en mano, esta doctora italiana va tocando de puerta en puerta para ayudar a quienes no pueden asistir a los centros hospitalarios en la región de Bérgamo. Italia es el tercer país con mayor número de contagiados en el mundo. Se enfrenta a un dilema. Con casi 170.000 infectados, la próxima semana inicia la fase 2 de reapertura masiva de las actividades productivas, aunque los números no sean alentadores. Hoy registramos 575 muertes nuevas. El número total de personas actualmente positivas son 106.962, con un aumento de 355 en comparación con ayer. España se suma a este dilema, pues tras unos días de una leve reducción, las cifras reportan una subida. En nuevos fallecidos sería de 585 nuevos fallecidos para un total de 19.478. Las calles británicas se han vuelto corredores de la muerte. Con 847 decesos en un día, la cifra roza los 15.000 muertos en este territorio. La cantidad de infectados traspasa los 109.000, con un aumento de más de 5.000 nuevos casos en las últimas horas. Los riesgos relacionados con la pandemia siguen siendo muy altos. Rusia aún no ha alcanzado su punto máximo. Rusia despertó con más de 4.000 nuevos infectados, más de 32.000 personas son positivos a COVID-19. En el territorio se han realizado 1,7 millones de pruebas. La zona más afectada es Moscú, con más de 18.000 casos diagnosticados. ASOMóvil, el gremio que reúne a las compañías de telecomunicaciones de todo el país, hizo precisiones sobre el alcance del decreto 555 expedido por el gobierno. La primera precisión tiene que ver con que la decisión del gobierno no implica que el servicio sea gratuito. El hecho de que las telecomunicaciones hayan sido declaradas como un servicio público esencial no significa que los usuarios no tengan la obligación de pagar sus facturas y estar al día con las obligaciones. Implica que los operadores y las empresas prestadoras del servicio tienen que garantizar la conectividad del país, no pueden suspender sus actividades. ASOMóvil explicó que el usuario que no pague pierde el acceso al servicio, con una excepción. Los usuarios en telefonía móvil postpago con planes inferiores a 2 VT, es decir, planes por debajo de 71.000 pesos, van a tener un mes de periodo de gracia para poder pagar su factura sin que le corten el servicio. Eso no quiere decir que no la tenga que pagar. También explicó qué pasa si definitivamente un usuario no puede pagar. Por otra parte, si definitivamente no tiene la posibilidad de pagar, se le cortará el servicio, pero se le va a mantener un mínimo vital de comunicaciones durante este periodo de cuarentena. ASOMóvil reiteró el beneficio de no pago de IVA durante 4 meses para los planes postpago menores a 71.000 pesos. Esto significa una reducción cercana al 20% en la tarifa que pagaban antes. Son estímulos que reciben por parte del gobierno nacional y de la industria de las telecomunicaciones, pero en ningún caso significan
que están exentos de la obligación de pagar sus facturas. E hizo un llamado a pagar oportunamente los servicios de telecomunicaciones. Es muy importante que todos respondamos de manera oportuna con el pago de nuestras obligaciones para que la industria pueda garantizar la prestación del servicio, que es un servicio esencial que se hace de vital importancia en medio de esta cuarentena. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Le seguimos el paso a Colombia, cuida a Colombia, porque la generosidad de los colombianos no tiene límites. La campaña Colombia Cuida a Colombia se acerca a la meta del 1 millón de personas beneficiadas por esta iniciativa. El último consolidado de ayuda registra cifras sobre las aceleradas donaciones de la sociedad civil y de la empresa privada que impulsaron el proyecto. En el marco de toda la gestión realizada por los aliados, unas 790.000 personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica han recibido más de 4.600.000 kilos de alimentos. La campaña Colombia Cuida a Colombia tiene presencia en 98 municipios y ciudades. Las necesidades son muy grandes. Más artistas se han unido a la iniciativa de Asomóvil y de operadores de telefonía móvil como Claro, Movistar y Tigo. Colombia Cuida a Colombia. Y ustedes pueden visitarla ahí, colombiacuidaacolombia.com. Ahí encontrarán un formulario para inscribirse como voluntarios, como donantes o como aliados. Y de esa manera entenderán cómo pueden ayudar. Me encanta, sigan a Colombia Cuida a Colombia en Facebook, Twitter, en Instagram, y así juntos podremos crear ese país solidario que queremos. El trabajo de Colombia Cuida a Colombia también involucró la protección del personal médico que a diario se le mide aún cara a cara con la pandemia. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de donaciones en donde usted nos puede apoyar. Estamos entregándole a los hospitales kits de seguridad para los médicos y el personal de salud, para que se protejan y nos puedan seguir ayudando a proteger. En la cuarentena no todos tienen las necesidades básicas satisfechas. Colombia Cuida a Colombia trabaja con la certeza de que llegará a más necesitados. Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $28.08 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.16. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,87% a 1.192 unidades. La tasa representativa del mercado para este fin de semana es de 3.973 pesos con 6 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.263 pesos con 60 centavos. La cifra es el 6,8% en que se contrae la economía china en el primer trimestre por efectos del coronavirus. Es la primera contracción en décadas. Ciesa, la decisión inteligente, presentó los indicadores económicos. Sonó la alarmita, vuelve y suena la alarma para ir a lavarse las manos. Haga un break pequeñito, vaya al baño y lávese las manos. Acuérdese que esto es una costumbre casi que religiosa, dirían por ahí. Y le pregunto a Eduardo Higgins, nuestro cronista. Eduardo, ¿ya se lavó las manos? Giovanni, muy buenas noches. Me hubiera encantado decirte estoy en el centro de Barranquilla, en el Paseo Bolívar, pero no, estoy en un baño, escenario natural de las noticias del COVID-19. Vamos a ver, Giovanni, si ya me aprendí el ABC de la lavada de las manos. No es fácil quitarle todo el lastre histórico a estas manos que debemos lavarnos en esta época para estar fuertes contra el coronavirus. Lo primero, echarse mucho jabón y hacerlo con alegría, con fuerza, no como el personaje de Poncio Pilato que vi en una de las películas de Semana Santa, que el tipo hizo así, se lavó las manos rapidito. No, aquí hay que darle mucha fuerza al jabón, como si estuviéramos dándonos patadas voladoras con Chuck Norris en una película de los años 70. Las manos por todos los lados, quitarle todo ese lastre histórico que hemos tenido para defendernos de esta pandemia.
ahora sí, vamos a echarnos mucha agua, muchísima agua. Y este ritual me gusta porque se siente uno fortalecido. Parece, Giovanni, que saliéramos victoriosos de un campo de batalla. Tener las manos limpias en épocas del COVID-19 hace que interpretemos himnos bélicos, tan, para sentirnos fuertes, para sentirnos verdaderos soldados en épocas del COVID-19. Giovanni, eso es todo. Por favor, siga con más noticias en estudio. Ay, muchas gracias, Eduardo. Ahí lo tiene. Él es Eduardo Higgins, personaje, nuestro cronista de Red Más Noticias. Pero hay que lavarse la mano. No puede estar en Barranquilla, está aquí trabajando. Somos poquitos los que estamos aquí trabajando para tenerlos a ustedes informados. Pero por favor, lávense las manos. Háganlo religiosamente, seguido. Es la herramienta más efectiva para alejarnos del coronavirus. Vamos. Bueno, Paula, estaba viendo lo del proyecto Libro Azul. Más adelante le cuento una historia parecida que sucedió hoy aquí en Bogotá. Pero antes, mire, mi cuñado me mandó un video de la policía colocando meneíto no, ¿qué meneíto? Yo me quedé en el siglo anterior. Reggaetón, ese que le gusta a usted. Colocando reggaetón y poniendo a bailar a todos los vecinos del conjunto de enfrente. Yo dije, qué cosa tan novedosa. Y me dijo, eso lo van a sacar en otros países. Y sí, resulta que somos noticia en otros países porque todo el mundo está sorprendido de cómo la policía trata de entretener a los ciudadanos. Sí, Giovanni, la verdad es que ellos son la sensación. Mire, ellos cantan, ellos tienen coreografías de zumba con la que llegan a los barrios y la gente los sigue pues a través de sus balcones, por supuesto, recitan poemas. Cuando estuvimos en Semana Santa también fueron a los conjuntos residenciales a orar y la gente se unía a esa oración desde su ventana. Y por eso, pues esto ha llamado la atención del mundo. Han hablado de lo que están haciendo nuestros policías en medio de este confinamiento como para acompañar un poco a la gente en Rusia, en México, en Argentina, en muchos otros lugares del mundo. Así que yo creo que este es como un motivo más y es también como el momento oportuno para agradecerle a toda la Policía de Colombia por esa entrega maravillosa, Giovanni, que ha tenido durante este momento tan difícil que está atravesando el país. Miren lo que ha pasado con ellos y con sus curiosas maneras de acompañarnos. Hasta Rusia, China, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, México, Argentina y más de 10 países llegaron los pasos del intendente Johnny Pico, instructor de Zumba de la Policía Nacional de Colombia y quien dirige esta iniciativa. De esta manera se robó la atención de noticieros y portales web alrededor del mundo que no dudaron en hacer el registro de su meneo. 3, 4, arriba. Yo soy instructor Zumba, pero pues yo empecé a dar las clases y las mismas personas pues empezaron a llamarlo Zumba, eso es Zumba, eso es Zumba, y quedó como clases de Zumba de la Policía Nacional. Aparte de llevar 19 años en la institución, el intendente Johnny es licenciado en Educación Física. Las clases de Zumba en la Policía Nacional llevan un promedio de 10 años. En el caso de la institución policial, nosotros visitamos colegios y en los colegios dictamos estas clases de Zumba. ¿Para qué? Como una manera de combatir problemáticas como la violencia escolar, el bullying, el matoneo, en el entendido en que los niños cuando bailan se desestresan, comparten más con sus compañeros y disminuyen esos niveles de estrés que ellos tienen. Tanto ha sido la acogida de su baile que el mismo presidente de la República lo resaltó. Y este caso, que ha sido reconocido por tantos países, es una demostración más de que Colombia se crece en la adversidad y que la solidaridad la vamos a propagar y será la mejor manera de enfrentar esta pandemia. Este hombre además recibió un reconocimiento a nivel mundial por ser el único uniformado instructor de Zumba. Nuevamente los colombianos marcando la diferencia. Ahí lo tiene, no Paula. Son lo máximo, ya quisiera yo que pasaran por aquí por mi casa y yo salgo y me uno con todo el distanciamiento del caso a una buena clase de Zumba. Pero mire, Giovanni, ahora sí, a propósito del proyecto del Libro Azul que usted me estaba hablando, cuénteme usted acerca de ovnis. Ni el coronavirus los espanta y apareció un ovni en Bogotá. Pues eso parece, Paula, eso parece que es un ovni que está rondando por estos días Bogotá. La historia es esta: un fotógrafo que vive en el centro de Bogotá grabó con su celular un extraño objeto que sobrevolaba el edificio Bicentenario. Ese edificio queda en la 19 con Quinta. Un avión, un globo de helio, un dron. Juzguen ustedes.
El punto en el cielo se apareció una tarde de estas de cuarentena. La luz apareció hacia la mitad del cielo, yo estaba acá con mi pareja tomando el sol y viendo el atardecer. Se dejó ver en un cielo despejado, ese mismo que cubre el centro de Bogotá por estos días. Por el movimiento que tiene, hay gente que ha dicho que son drones, hay gente que ha dicho que son satélites. Yo no puedo decir qué fue, yo lo único que puedo decir es que es algo que yo no había visto nunca. El objeto se ocultaba por momentos, pero de nuevo se mostraba travieso, como si supiera que lo estaban grabando. De la nada apareció un avión, de la nada apareció un helicóptero, simplemente se movía y a medida que se movía cambiaba de intensidad lumínica y cambiaba de forma, se volvía más grande o más chiquita. Podría ser un dron, ¿vale? Y también podría ser, por ejemplo, un pequeño globo de helio que según qué movimiento tuviera, pues está reflejando los rayos de la luz del sol. Entonces, bueno, pues entre comillas es un ovni porque es una cosa que está volando y no sabemos qué es. No es la primera vez que en ese sector de Bogotá se asoma un enigma volador. En 1977, los periódicos daban cuenta de un hecho similar. Ahí está el registro, es para que juzguen ustedes. Sea lo que sea, al menos el extraño objeto sirvió como medicina para el aburrimiento. Bueno, Paula, hablemos del dato de cierre. Yo le quiero preguntar, uno por estos días de cuarentena a veces suele discutir con la pareja y uno de los temas de discusión es el desorden, ¿no? Sí, señor, es el desorden. Resulta que una empresa alemana que se dedica como a estudiar temas de soluciones del hogar hizo una encuesta al respecto y le arrojó que el 36% como de los desacuerdos que están teniendo las parejas en casa tienen que ver con el tema del desorden, pero además descubrieron otros datos maravillosos que tienen que ver con ese ítem. Pero antes de que yo se los dé rápidamente, sin meterlo en problemas, ¿quién es más ordenado en su casa? ¿Usted o su esposa? ¿Quién lleva la batuta del orden en su casa? Yo siempre he sido psicorrijo. Es más, yo tengo en mi cajón, ese es el problema. Yo tengo en el cajón los calzoncillos de color tal, las medias, solo tengo medias negras, las camisetas acá, yo mismo las doblo para que se vean bien. Entonces, obviamente, eso es insostenible. ¿Quién mantiene eso? Pues me toca a mí mismo. Esto ya es un orden excesivo, señor, pero mire, le voy a contar que encontraron también en esta encuesta que el porcentaje de personas que se consideran ordenadas varían según la edad y el sexo, y a diferencia de lo que usted me está contando, en todas las categorías resultaron ser más ordenadas las mujeres, pero bueno. De 50 años en adelante, el 68% de las personas se consideran ordenadas. De los 26 a los 49 años, ese número ya baja al 52%. Y de los 25 para abajo, ahí sí ni hablemos porque el número de personas que se consideran ordenadas cae al 31%. Pero también el estudio arrojó que las personas ordenadas, este dato es para que nosotros aprendamos a identificarlos, tienden a organizar sus libros por orden alfabético o por autor. Mientras que las personas que no son tan ordenadas, si acaso los arreglan, lo que hacen es que crean categorías sobre la base de un tema emocional. Entonces se inventan categorías, como por ejemplo, mis libros favoritos, los libros que leía con mis hijos, los libros que me han regalado, los libros para decorar o los libros por leer. ¿Usted cómo acomoda los libros? Por orden alfabético, pero ¿sabe qué? La pregunta no tenía que ser para mí, ¿sabe para quién? Para Mauricio. Le apuesto. ¿Cómo ordenará Mauricio su librería y de ahí para abajo? No, pues imagínese usted, esto tiene que ser por autor, por colores, por fechas. Vamos a preguntarle, con esa inquietud no nos vamos a quedar. Pero bueno, ahí está un tip para saber si una persona es ordenada o no. ¿Y usted es ordenada, Paula, o usted es desordenada? Más o menos, ¿no? Yo que la conozco. No, mucho, ¿sabe? Mucho, no. Yo llevo la batuta del orden en mi casa. No soy tan psicorrígida como creo que ya es usted con el tema de los colores y todo el asunto, pero sí soy bastante ordenada. Bueno. Chao, Paula. Feliz fin de semana. Les recomiendo las series de Claro Video. Están buenísimas. Plan para esta noche y mañana por la noche. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Nosotros nos vemos el próximo lunes, 6 en punto de la mañana, nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Acuérdense, estamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana acompañándolos y luego nos reencontramos de nuevo a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Generalmente el periodo de 6 a 9 es la locución, de 6 a 7 es la locución del presidente, pero arrancamos nosotros después de 7 de la noche a 9 de la noche. Descansen, paciencia, hagan oficio,
que ya esto de la cuarentena pronto va a pasar. Chao, chao.